para que duermas en paz. Hola mamás, bienvenidas nuevamente a su programa Ser Mamás, recordándoles que este programa es hecho con todo el corazón para ustedes, para fortalecerlas en esta labor que es para toda la vida de ser mamá. Hoy, como siempre, trayéndoles invitados idóneos para esta labor de ser mamá. Hoy estamos con Mabel Uribe, ella es fonoaudióloga, especialista en entrenamiento en terapia miofuncional orofacial. Mabel, bienvenida a Ser Mamás. Hola Caterina, y mil gracias por invitarme. Bueno, Mabel, contémosle un poquito a los televidentes qué es esta terapia en entrenamiento miofacial orofacial. Mira, Katy, primero yo creo que sería bueno como hablarle a las mamás acerca de la fonoaudiología, porque sé que es una área que aún es algo desconocida, a pesar de que es una carrera que lleva más de 50 años en nuestro país. Pero aún el solo hecho de la palabra fonoaudiología, la gente no logra como diferenciar. Desconoce un poquitico. Entonces, la fonoaudiología es una disciplina del área de la salud que se encarga de estudiar la comunicación humana y las dificultades que en ella se presentan. Nuestras áreas de trabajo son el lenguaje, la audición, el habla y la voz. En este momento hay una especialización para cada una de esas áreas, así como existe la medicina y hay médico general y de ahí se derivan las especializaciones en nuestra área también. Entonces ya hay especialistas fonoaudiólogas, especialistas en audiología, foniatras, especialistas en la voz, y hay algunas que no, audiólogas son las especialistas en audiología, que se encargan de hacer las evaluaciones auditivas de niños y adultos. Y algunas personas encaminamos pues como nuestro trabajo directo al trabajo del lenguaje y del habla como tal. Esa ha sido pues como mi área de trabajo durante todos estos años. Bueno, Mabel, yo creo que entonces a nuestras televidentes ya le queda un poquito claro de qué es este tema de la fonoaudiología, que para muchas personas es muy desconocido este campo, pero que es una rama muy importante en la medicina en general. Bueno, Mabel, ahorita yo le contaba a nuestras televidentes que usted es terapeuta, es especialista en entrenamiento en terapia miofuncional orofacial. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es? ¿Con qué se come? Bueno, primero no soy especialista. En Colombia lamentablemente no existen especializaciones en esta área. Entonces tengo un diplomado de entrenamiento en terapia miofuncional orofacial del CES, es el único lugar donde se hace acá en Antioquia, y básicamente lo que se aprende pues como en este diplomado es el manejo de las dificultades que van asociadas a problemas en la parte muscular orofacial. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchos problemas que los niños desarrollan, dificultad para hablar, dificultad para tragar, deglución, porque van asociadas a que tienen poca movilidad, algunos son muy hipotónicos es sueltos los músculos, algunos por el contrario son muy tensos, algunos interponen la lengua así. Entonces esto afecta a algunos procesos, la masticación, la succión, que es el chupar, la deglución, que es el tragar, y el habla. En eso vienen como desencadenando. Y muchos niños que tienen hábitos de chuparse el dedo. Generalmente ocurre pues como en los niños. Es un problema grandecito para muchas Es muy mamás. común. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Bueno, Mabel, yo quiero contarle a nuestros televidentes que usted es la fonoaudióloga de mi chiquito, entonces que es muy bonito para mí tenerte acá en nuestro programa. Y pues bueno, Mabel, vamos a contarle entonces a esas mamás que de pronto se sienten un poquito angustiadas porque el bebé les chupa el dedo, o porque está demorado para hablar, o porque a veces se ahogan. Entonces, ¿de qué se derivan estos problemas? ¿A qué edades empiezan los bebés a decir algunas palabras? Perfecto, Caterine. Eso es muy importante porque las personas a veces, y sobre todo las mamás, se ponen muy ansiosas frente al proceso de habla de los niños. Claro. Y empezamos a comparar y a decir que, ay, mi niño está diciendo mamá, papá, pero aquí está diciendo mamá, agua, papá, tete, casa, sí. Agua, y está ampliando mucho más, y se ponen muy ansiosas frente a este proceso. Entonces, es importante saber que cada fonema o cada letra tiene un punto de inicio para ser articulado. Entonces, normalmente
todo niño empieza produciendo los sonidos guturales, va asociado a la posición en que están los niños, ¿sí? Entonces, un niño cuando está acostadito, más fácilmente va a producir estos sonidos, ¿por qué? Porque se producen con la Desde parte la de garganta. atrás, entonces son los sonidos de la G, de la J y de la K, ¿sí? Normalmente son sonidos que se producen en primera instancia. Cuando el Eso de niño- los 6 meses, 7 no, meses. mucho antes, Kate. Cuando los niños están entre la edad de 0 a 3 meses, empiezan a Empiezan los producir sonidos guturales, ¿cierto? Y se le llama la etapa del gorjeo. Cuando un niño pasa a posición sedente, es decir, que ya es capaz de sentarse solito, adquiere mejor control de su cabeza, entonces empiezan a descubrir los labios para modular. Entonces descubren que existe la M, ma, existe la P, pa, existe la B, y ahí en adelante se van desarrollando los diferentes sonidos. La F, la S, la Ch, la T, la D, la L. ¿Cuáles son los últimos fonemas que un niño produce? La R, la R y las combinaciones, las que comúnmente conocen como sílabas trabadas, pra, pre, pri, pro, pru, bra, bre, bri, bro, bru. Eso más o menos hasta qué edad se da. En las características de desarrollo está estipulado que un niño pasa por todas estas etapas hasta los 7 años, hay plazo. La mayoría de los niños actualmente a los 5 años ya tienen adquirido todo el repertorio fonológico que se requiere como para hablar el español. Pero hay algunos niños que se demoran un poquitico más, y ahí es donde tenemos que ser Entrar a cuidadosos e identificar cuando todavía es un proceso normal y cuando ya hay que buscar como una valoración de alguien para que nos ayude, porque si esto continúa ya con la etapa escolar, empieza en algunos casos a generar dificultades en el proceso de aprendizaje de los niños de la lectura y de la escritura. Yo creo, Mabel, que a todas las mamás nos va a angustiar esto, y sobre todo porque todos los niños cuando empiezan su proceso de habla, cuando empiezan a descubrir otras palabras, se les enreda mucho la R, la L, la M, a veces la ñ, entonces es como de esperar, de tener paciencia. Si vemos que de los 7 en adelante continúan estos problemas, sí es mejor como entrar a evaluar con un profesional. Pues mira, digamos porque las características del desarrollo de los niños ahora es muy rápida. Entonces, normalmente, si a los 5 años ya hay algunos niños que están empezando a presentar dificultades de articulación, de pronunciación, que la mamá dice, no, es que le faltan como muchas letras con respecto pues como a otros niños o algo, es mejor hacer una valoración desde ahí, antes de que se inicie la primaria. ¿Por qué? Porque hay un alto índice de niños con problemas de lenguaje que presentan atraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces sí es mejor, si ya van viendo como que el niño está más quedadito para adquirir como esas letras, la R, la R y las combinaciones, pues más o menos desde los 5 años busquen por lo menos una valoración, y ya un profesional les indica pues si todavía hay que darle espera o qué pautas pueden tener en cuenta para que le demos como ese empujoncito al niño para continuar. Ese refuerzo, bueno, mamás ya lo saben. Mabel, usted ahorita nos hablaba de los niños que chupan dedo. A muchas mamás les angustia esto porque sus niños, no solamente en la edad de bebés, sino que llegan a los 4, 5, 6, 7 años y el niño chupando dedo. ¿A qué se debe esto? Y puede causar algunos daños en los dientes, Sí, claro. en el paladar. Ajá. ¿A qué se debe esto, Pues Mabel? mira, es un hábito demasiado común y va asociado no solamente a la parte pues que de hábito de que el niño porque quiere se mete el dedito a su boca para chuparlo, sino que va asociado a una condición emocional muy grande. Entonces, cuando el niño está en las primeras etapas de desarrollo, el niño a veces utiliza el dedo para satisfacer, digamos, como su Ciertas ansiedad, para necesidades. tranquilizarse, el dedo lo tranquiliza. Entonces, a ver, muchas mamás preguntan, entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo un chupo o lo dejo que se chupe el dedo? Normalmente uno trata como de explicarle a los padres de familia que lo ideal es que un niño no utilice ningún entretenedor para llevar a la boca, o sea, un chupo para calmarse o algo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que hay algunos niños en su primera etapa de infantes que lloran y lloran y lloran y lloran y se angustian mucho, ¿cierto? Y entonces a veces las mamás las estresa, no pueden dormir, le genera una ansiedad grandísima pues ver a su niño llorando o algo y entonces no le meto la chupa, no le meto la chupa. Entonces es preferible, si una mamá ve que el niño continuamente se está llevando el dedito a la boca y se calma,
es preferible El chupo. que utilicen el entretenedor, ¿sí? Su chupo. ¿Por qué? Porque el chupo no es parte de su cuerpo. Entonces, el chupo lo podemos ir retirando poco a poco. La idea es no habituarlos. Si el bebé, y estoy hablando de etapa de bebé, ¿cierto? Sí. Si el bebé se tranquiliza con el chupo y se queda dormido, de inmediato debemos retirarlo para que no se genere un hábito muy grande. Durante el día, lo ideal es que el niño no utilice la chupa. Es en los momentos en que lo vean que está muy intranquilo, que está ansioso. Y vamos cambiando eso por un abrazo, por sentir que mamá está contigo, ¿cierto? Que hay protección para que la parte emocional mejore. Bueno, Mabel, y por ejemplo en casos de niños que ya están grandes, que ya pasaron esa etapa de bebés y que ya van pues como en desarrollo, niños de 3 años, 4 años y continúan con ese hábito, ¿qué le podríamos empezar a trabajar para que vayan deshabituando eso? Pues mira, el trabajo de retirar el dedito de la boca es un trabajo, digamos, un poco complejo y requiere el acompañamiento no solamente de una fonoaudióloga, sino de un trabajo por parte de psicología, ¿sí? Porque como les digo, el niño se lleva la boca para satisfacer necesidades emocionales, ¿cierto? Claro que sí. Entonces hay que hacer como un trabajo hay que entrar a mirar qué está faltando a ese bebé. No es recomendable lo que la mayoría de veces de las mamás hacen, que es o que le unto pique al dedo, ¿cierto? Que le untan pique le echo barnicito de ajo, para que les moleste y se acostumbren. No es lo más adecuado. Cuando el niño está como acostumbrándose a meterse el dedito a la boca, entonces la idea es que no lo dejemos habituarse demasiado, es decir, que no se nos acostumbre mucho. Entonces vemos que el niño lleva el dedito a la boca, se lo retiramos. Si lo hacemos continuamente, sí, mamá, sin regañar, sin presionar, porque también le podemos generar ansiedad, baja, le das otra cosa para que el niño ocupe su tiempo y calme su ansiedad. Un niñito más o menos de 3 años o 4, el niño puede ir supliendo eso. Otra forma de evitar que se lleven mucho el dedo a la boca es, cuando lo vean que está chupándose el dedito, mantengan trozos preferiblemente de fruta para que lleven a su boca. Entonces, zanahoria. Sustituir por una zanahoria, una fresa, una frutica pequeña que el niño puede mastique, saboree y vaya disminuyendo. Si el hábito ya está muy creado, hay que hacer todo un proceso para que el niño se despida del dedito. ¿Sí? Que el dedito es parte de sí mismo, que lo ayuda a tranquilizarse, pero que no necesariamente tiene que estar aquí en la boca. Entonces hacemos todo un proceso de que ellos empiecen a desprenderse de su dedo, ¿cierto? A no decirle gas cochino, que es lo que habitualmente las mamás cuando ya están más grandes les dicen, sino que le dicen, mire, el dedo es lindo, le hacemos caritas, se lo empezamos a hacer consciente del niño de que esta parte del cuerpo es importante para él, que es para otra función. Y de ahí vamos haciendo un proceso. Es un proceso que puede tardar más o menos, en proceso de terapia, si uno hace un proceso de deshabituación constante y son juiciosas en casa, en 8 sesiones más o menos 2 meses más o menos, 2 meses de intervención. Sí. Bueno, Mabel, esos son algunos consejos para esas mamás que están un poquito intranquilas porque sus niños chupan dedo, tienen este hábito. Mabel, vamos a nuestro corte a comerciales, ya regresamos entonces hablando con nuestras mamás de todo este tema tan amplio que es la fonoaudiología. Les recuerdo entonces seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás, ya regresamos. A dormir, mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz.
a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Mamitas, y regresamos de nuestro corte a comerciales. Como les decía ahora, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás, ahí nos pueden escribir y pues traernos todas esas dudas que ustedes tengan respecto a la tarea de ser mamás, y acá trataremos de solucionárselas. Bueno, seguimos entonces con Mabel, recordándoles que ella es fonoaudióloga y ella es experta en tratar todos estos temas de lenguaje, como ya nos explicaba pues al inicio del programa. Mabel, encontramos que algunos niños tienen problemas de pronunciación con algunas palabras, por ejemplo con carro, con la L, con la T. ¿A qué se deriva esto? O cuando tartamudean, ¿a qué se debe? Listo. Mabel? Mira, ahí ya estamos hablando pues como de varios temas. De dos problemas como diferentes. Hay unas etapas del desarrollo en que es normal que los niños no pronuncien bien ciertas letras. A eso le llamamos como que el niño está en el proceso de adquisición fonológico, es decir, el niño está en el proceso de ir adquiriendo los sonidos de las letras que él está escuchando. Entonces, cada letra tiene como una etapa más o menos para que el niño la termine de decir. Por ejemplo, con la K, que es muy común que los niños digan tarro por carro, totatola. Normalmente entre los 3, 4 añitos se ocurre mucho en algunos niños. Entonces, lo que sucede es que los niños de alguna manera no han descubierto que esos sonidos salen de la parte posterior de la boca. Entonces, debemos hacer como un proceso de concientización del niño, de que sienta de que ese sonido sale desde atrás. Entonces es un sonido que sale atrás. Uno le da como unas pautas a las mamás, obviamente eso no va a suplir como la valoración por un fonoaudiólogo, pero normalmente es porque los niños, cuando no pronuncian bien esa K, no están llevando la lengua hacia atrás. Entonces es un truquito muy sencillo, con una cucharita o con un aplicador, empujar la lengua hacia abajo y hacia atrás para que el niño descubra que suena K. Y eso es maravilloso, los niños se quieren morir cuando descubren que ese sonido sale. De ahí en adelante eso lleva pues como un proceso de que el niño vaya grabando como un sonido. Normalmente cuando un niño no pronuncia bien una letra como esta, la K, la L, que a veces dicen nuna por luna, la cambian por la N. Si uno hace, y si es un niño, ojo, si es un niño que no tiene ningún otro antecedente en su desarrollo, pues que esté haciendo que ese, es un niño que no tiene ningún tipo de dificultad o antecedente en su historia familiar o algo de dificultades del habla, entonces simplemente es darles un modelo correcto de articulación y empezar a trabajar que escuchen el sonido, que lo sientan, que coloquen la lengua en el punto adecuado. Pues yo acostumbro mucho a enseñarle a las mamás que sientan ellas primero el sonido. ¿De dónde crees tú que sale la K? ¿De dónde crees tú que sale la L? Que hace tus labios, que hace tu lengua para pronunciar bien. Y de ahí el espejo es nuestro gran amigo, porque modelamos en un espejo y el niño los va conociendo. Es importante que no regañen a los niños por la forma en que hablan, ¿sí? Que no les digamos así no es. La mejor manera de que un niño empiece a corregir esas dificultades de habla es que nosotros, como adultos que estamos con ellos, les demos un modelo correcto. De ahí hay una invitación a que como papás evaluemos la forma en que hablamos, ¿sí? Eso sí es verdad. Los papás a veces dicen, loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Que ya uno grande, no, los papás pueden modificar muchas cosas de su forma de hablar para brindarles un modelo correcto de articulación a los niños. De eso se deriva, Mabel, está bien que nuestros niños nos inspiran mucha ternura, mucho amor, que queremos pues tratarlos todo el tiempo como con cierta dulzura, pero dejar de hablarles con diminutivos o decirle palabras pues como, no sé. Deformar las palabras. Sí, de esa parte como esa, empezar la terapia desde ahí. Sí, porque mira, normalmente las personas
en las familias, a veces los papás ya lo han entendido, pero los abuelos, los tíos o algo, consideran que hacer un pechiche es un mimo, ¿cierto? Mimar al niño es deformar el lenguaje. O simplemente decirles a todos, entonces lávate la carita y las manitos con el jaboncito y te secas con la toallita, ¿sí? Ese tipo de ita, generan unas dificultades a largo plazo que van más allá del lenguaje. Porque mira, cuando un niño empieza a todo a percibirlo y llegan al preescolar, llegan a párvulos, por ejemplo, al preescolar, y empiezan ito, y eso a veces, digamos que las profesoras de preescolar pecan un poquito por cariño, entonces todos mis manitos, mis chiquiticos, y toita, ¿sí? Entonces, de ahí los niños empiezan como a acostumbrar y eso va generando en los niños que piensen que el mundo es chiquito, es diminuto, ¿cierto? Entonces nos quedamos así, entonces esos son los niños que crecen mimados, entre comillas, que cualquier cosa que se les hace, entonces hay que susto o algo, porque es que nosotros le hemos generado solo con nuestra forma de expresarnos esa condición, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos, o sea, yo puedo mimar, pero generando en un niño seguridad, en vez de decir, por ejemplo, uno encuentra a mamá, yo sé que para las mamás su hijo va a ser su bebé eterno, ¿cierto? Sí. Es tu bebé, es tu hijo, es tu amor, pero no es conveniente que un niño a los 12 años, que nos llegan a veces a terapia, la mamá dice, delante del niño y todo, dice, no, es que él va a ser mi bebé por siempre. Él lo está interpretando así, y esos son los adultos claro, y esos son los adultos que en este momento estamos teniendo que no se quieren ir de casa. Sí, claro. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con esa forma de hablar desde pequeños con los niños. Así es, yo creo que desde ahí les vamos generando pues como todos estos hábitos a nuestros chiquitos en el lenguaje. Mabel, yo ahora te preguntaba por los niños que de pronto tienen problemas que tartamudean. Okay. ¿Qué podemos hacer con estos niños? ¿De dónde se deriva ese problema del lenguaje? Bueno, mira, Caterine, la tartamudez es un problema complejo, ¿sí? Hay una etapa del desarrollo de los 3 a los 4 años que en el ergot pues que nosotros utilizamos se llama un periodo de disfluencia verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que es normal que los niños duden al hablar. O sea, que niños que empiecen, mami, tráeme la, ¿sí? Eso generalmente ocurre entre los 3 y los 4 años. Dependiendo de la forma en que a veces se maneje, y si es un niño que ha sido muy sobreprotegido, que de pronto es inseguro, y si en casa lo estamos presionando mucho, porque habla bien, pronuncia bien, no gaguee, ¿sí? Que es muy común que les dicen eso, vamos generando mayor inseguridad. En la medida en que generemos mayor inseguridad, el niño se va a bloquear un poquitico más para hablar. Eso puede ocurrir entre 3 y 4 años, pero en algunos niños se puede extender a una etapa mayor, entre 4, 5, hasta 6 años. ¿Qué influye en ello? Que el niño deje de dudar para hablar. Uno, cuando ustedes estén viendo que es muy o sea, que es muy repetitivo esa conducta, es mejor, ante la tartamudez, si es mejor correr, ¿sí? O sea, es buscar ayuda, una asesoría rápida. ¿Por qué? Porque la tartamudez, si es una condición diagnosticada como tal, es una dificultad que no se cura, es una dificultad que permanece contigo durante toda la vida, ¿sí? Y lo que deben aprender es a manejarla para controlar esos episodios de bloqueos que se presentan. Entonces, es normal que se presente un periodo de estos, pero si el niño tiene antecedentes en su familia de personas que tartamudean, o no le dicen, no, es que yo tengo un tío que gagueaba o algo, entonces ahí es donde hay que ser doblemente cuidadosos, porque está dentro de las estadísticas que la tartamudez es algo que se hereda muy fácilmente. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pero como les digo, es mejor consultar a tiempo frente a esta dificultad, porque es una dificultad que hay que trabajarla mucho, que no solamente se trabaja desde fonoaudiología, porque la tartamudez tiene un contexto emocional inmenso. Sí, entonces, puede causar ciertos daños emocionales en el niño. Siempre hay que trabajarlo desde la parte de fonoaudiología y de psicología, pero como les digo, es mejor consultar a temprana edad para que si esa persona va a tartamudear, desarrolle desde pequeña las estrategias para controlar esos episodios. Que eso es lo que ha ocurrido ahora, que la gente pone mucho en
en risa y en memes y cosas a James Rodríguez, ¿cierto? O al presidente que O al también, presidente le que también trata- a veces se Sí, bloquea. pero mire que ellos han hecho muy buen trabajo porque ya manejan eso ante el público. Y Sí, ya o sea, lo toman. entonces por eso te digo, a la persona que duda o que presenta bloqueos para hablar, lo que se le enseñan es estrategias para controlarlo y mejorar. Cuando hay una, digamos que una tartamudez que haya sido diagnosticada. Si es un niño que está pasando por un periodo de desarrollo, como te digo, entre los 4 o 5 añitos, que está dudando para hablar, hay unas estrategias para darles para que el niño empiece a controlar eso y no se vuelva una tartamudez. ¿Sí? Y es de no reforzarles eso, como usted nos decía, mamá. No repetirle, hay gente que no. le suena muy bonito y los remedan, ¿cierto? Entonces los remedan y se pegan y eso genera un daño emocional Yo creo que grandísimo ya en las tocar estos personas. referentes a nivel nacional, James Rodríguez y el presidente, pues mire que pueden ser víctimas de la sociedad. Entonces, Perfecto. mamás, ustedes desde su casa trabajarles en esa parte emocional, brindarles esa seguridad, esa firmeza a nivel emocional a nuestros niños para que sean fuertes a la hora de exponerse a una sociedad que de pronto todavía no está educada para aceptar esas diferencias. Sí, pero que entonces no hay que, la invitación es a no criticarlas, ¿cierto? A no Ajá, y no criticarlas, a reforzarles. ponerles en el lugar del otro que se está bloqueando para hablar y que eso genera mucha ansiedad. Y permitir con las estrategias que se enseñan en la parte terapéutica que esta persona logre controlar esos episodios, que como se ha visto, James Rodríguez ha hecho un trabajo excelente porque ya lo controla muy bien. Así es, durante las ruedas de prensa ya Ajá, ya ha mejorado eso. cantidades. Bueno, Mabel, se nos agota el tiempo. Muchas gracias por haber estado en nuestro Con programa. todo gusto, Caterine. Espero verla en un nuevo programa. Con mucho gusto, por aquí estaré cuando quieran. Bueno, mamás, ya saben entonces seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook. Pueden escribir, dejarnos todos sus mensajes, todos esos mensajes que nos llenan de alegría al saber que toda esa información les está llegando a ustedes. Nos acaba el tiempo, nos despedimos entonces con un fuerte abrazo. Y nos vemos A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte.